19 en Chile desembocó en un proceso dirigido a sustituir la constitución del país heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Desde entonces, el camino se ha vuelto bastante complicado. La elección de la primera convención constitucional en 2021 mostró una derrota para las coaliciones históricas y un triunfo de militantes surgidos de los movimientos sociales. Una mayoría de tendencia izquierdista redactó un proyecto que proponía cambios importantes como el reemplazo del Senado por un cuerpo legislativo de menor poder o el establecimiento de una justicia indígena, lo que terminó siendo ampliamente rechazado en septiembre de 2022. El presidente Gabriel Boric, muy asociado a este intento constituyente, aceptó aquel fracaso y acordó rápidamente con los opositores el comienzo de un nuevo proceso que sería un poco diferente. El proyecto se redactaría primero por una comisión de expertos y pasaría luego sí a un consejo constituyente electo en forma democrática. Así se llega a las elecciones del domingo pasado, donde el péndulo se fue para el otro lado y el triunfo claro fue de la derecha, con una mayoría para la extrema derecha del Partido Republicano, liderado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast. Un partido que desde el primer momento se opuso a reformar la Constitución. Bueno, ¿por qué Chile pasa de un extremo al otro? ¿Qué puede pasar con este nuevo proceso constituyente? Vamos a viajar al otro lado de la cordillera para conversar justamente con el periodista chileno de larga trayectoria, Ascanio Cavallo. Ascanio, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias a ti. Quiero partir por decirte que ¿Sí? Yo soy bastante uruguayófilo. ¿Sí? y me gustaría, a través tuyo, enviar un saludo a dos personas, a dos periodistas a los que no veo hace más tiempo del que quisiera. A ver. Son Tomás Lin. Sí, claro. Tomás Lin y Alfonso Leza, ¿no? Ah, bueno. Le hacemos llegar los saludos. Acá somos pocos y nos conocemos todos, así que le hacemos llegar los saludos, sin duda. Está bien. Ascanio, a ver, para hacer un repaso un poco de un mínimo repaso de los resultados, ¿verdad? Del domingo. El Partido Popular de José Antonio Kast obtuvo el 35% de los votos, con lo que logró 22 representantes en el Consejo Constitucional. Eso se suma al 21% que obtuvo la derecha tradicional, que le da entonces 11 escaños. O sea, estamos hablando que 33 en 51 miembros, una mayoría holgada a la derecha en su conjunto, ¿no? Bueno, hay que decir que anteayer se produjo una corrección y el Partido Republicano de José Antonio Kast obtuvo un representante más. Uno más todavía. De manera que tiene con eso, sobre un total de 50, un derecho a veto y a quórum y a todo prácticamente, ¿no? Usted marcaba en una columna recientemente que de alguna forma ese porcentaje es muy similar a el rechazo que había tenido la reforma constitucional en septiembre pasado, ¿no? Casi calcado, casi son los mismos números prácticamente, ¿no? Con muy pequeñas variaciones. Así que fue una votación muy sorpresiva la del año pasado. Uh-huh. Porque como tú bien dijiste, había triunfado una convención constituyente anteriormente más bien de izquierda, ¿no? Entonces fue una especie de vuelco que mucha gente recibió con total sorpresa, ¿no? Claro. Y este otro, el triunfo ahora para el otro lado, ¿se esperaba un crecimiento tan grande de la extrema derecha? No, lo que pasa es que el resultado del año pasado ya era un indicio, como ha dicho algún compañero mío por ahí, más que un terremoto, el de esta vez es una réplica, ¿no? Al uh-huh. terremoto que ya se produjo el año pasado. Entonces, no hay una diferencia sustantiva entre la votación del año pasado y la de ahora. Para los dos lados, quiero decir, ¿no? Claro, hay una diferencia sustantiva, sí, pero en igual magnitud, dice usted. O sea, el péndulo se ha movido de un extremo al otro, ¿no? Bueno, sí, pero yo soy un poco resistente a la teoría del péndulo porque, mira, lo que pasaba es que hubo un cambio en la modalidad del voto. Ajá. Nosotros, la tradición histórica chilena es que tenía voto obligatorio con inscripción voluntaria.
Con eso votaba mucha gente. Claro. Pero en el 2012 se cambió el sistema por un voto voluntario y la votación se desplomó a la mitad. Uh-huh. Durante 10 años los chilenos votamos en la mitad de los mayores de 18 años. De manera que las que están distorsionadas son esas elecciones, que una favoreció a la izquierda y otra a la derecha. Ah, bien, le entiendo. No tiene color político. Claro. ¿No? Sí, Y usted lo que dice es claramente por el sistema como tal, ¿no? La diferencia que se da de resultados cuando las elecciones son obligatorias y cuando no. Y ahora en este caso sí, las elecciones del domingo volvieron a ser obligatorias, ¿verdad? Igual que el año pasado. Entonces, esta vez, mira, para que te hagas una idea, el presidente Boric, que sacó un número muy significativo de votos, ganó en una elección donde votaron 8 millones de personas. La convención constituyente anterior fue elegida por prácticamente 6 millones de personas. Y los que han votado ahora son 12 millones. Tú comprendes que la magnitud de esos números es completamente distinta, digamos. Sí. Ahora el domingo la participación llegó al 85% aproximadamente, ¿no? Así es, claro, mientras que antes la teníamos en menos del 50%. Claro. Entonces es una diferencia muy sustancial. Que mucha gente no había tenido en cuenta porque pensaba que el voto voluntario tenía la misma característica que el voto obligatorio. Pero no es así, porque con el voto obligatorio aparece un tipo de gente silenciosa, probablemente distante de la política, que no le gusta mucho la política, que es más bien conservadora, que no tiene es muy reacio a las innovaciones de la izquierda, digamos, ¿no? Y que rechazó con mucha fuerza un proyecto constitucional que, como tú dijiste, ingresaba demasiadas innovaciones al sistema político chileno. Claro. Pero a eso tienes que agregarle que vivimos, como muchos países de América Latina, una crisis de seguridad interna en un país que había sido bastante tranquilo, digamos, en materia de delincuencia, con una crisis migratoria que ha estado presionando nuestras fronteras del norte. Tenemos más de 1,5 millones de inmigrantes que han entrado en los últimos 2 o 3 años. Y además, con una situación económica que mucha gente ni siquiera conocía, que es la inflación. La inflación había desaparecido en Chile prácticamente por 3 décadas. Bueno, apareció no como producto del gobierno, de la gestión de gobierno, sino como producto de la situación mundial. Claro. Pero nadie le echa la culpa al mundo, digamos, ¿no? Sí, le entiendo. Ahí de alguna forma nos permite meternos en ya los elementos a tener en cuenta, ¿no? De por qué se dio el resultado que se dio. Usted dice, de alguna manera cambió el clima, la sensación térmica en la gente, si vamos, por ejemplo, a lo que fue aquellas protestas sociales en 2019 y de donde surgió, recordemos, ¿no? Esa intención de renovar la Constitución, de modificar la Constitución, con relación a los problemas que tiene hoy en día la gente con esto que señalaba de, bueno, la seguridad, el tema migratorio, la inflación. Claro, cambiaron las prioridades, pero también hay que decir que no tenemos una interpretación todavía completa y adecuada de lo que pasó el 2019. Le llamamos estallido social porque no tenemos una palabra mejor, digamos. Pero no es tan claro lo que ocurrió allí y tampoco es para nada claro que lo que se demandara era una reforma constitucional. Tú comprendes que una revuelta callejera rara vez tiene un propósito tan académico, digamos, claro, ¿no? Tan estructurado. Esa fue una salida a la clase política que contribuyó sin duda a pacificar los ánimos, pero lo que ha pasado después está relativamente desprendido de esos momentos. El triunfo del partido de Kast, de José Antonio Kast, que recordemos, no quería reformar la Constitución, no quería una reforma constitucional, puede leerse como... Sí. O sea, mira,
para remontarse a un triunfo parecido, Sí. Con esos números en Chile hay que irse a los años 60, cuando prevalecía la democracia cristiana en Chile. Ujú. O sea, es bastante histórico. Mi pregunta iba si, por ejemplo, si el hecho de que del triunfo que se dio, ¿verdad?, de Kast, que él no quería reformar la Constitución, puede leerse como que el voto popular se inclinó también porque no haya reforma, o al menos porque no hayan muchos cambios respecto a la reforma que tienen actualmente. Tienes razón. Efectivamente, Kast se ha opuesto a la reforma constitucional, pero ya es distinto cuando tienes que encabezar el Consejo Constitucional que va a trabajar durante los próximos meses, Uh-huh. ¿no? Ya tienes la responsabilidad de hacerte cargo de eso y de fin, y que de algo salga. Lo que los indicios apuntan es que efectivamente no va a haber una constitución radicalmente nueva, ¿no? Ahí está. Va a ser muy distinto a aquel otro proyecto, al proyecto que fue rechazado en septiembre pasado, ¿no? Totalmente, porque ese era completamente refundacional, digamos. Ponía en cierto aprieto la constitución del Estado unitario, entregaba facultades que, en fin, que la gente consideró que eran inadecuadas y lo rechazó de una forma muy bárbara. Uh-huh. ¿Cuánto de este resultado tiene que ver, y lo que ocurrió el domingo, tiene que ver con, bueno, el año y medio de gestión del presidente de izquierda, Gabriel Boric? ¿Es una reacción al gobierno del propio Boric, que ha tenido bastantes problemas en su primer año? ¿Se puede leer así también? Bueno, es que toda elección es primero que todo un juicio sobre el gobierno, ¿verdad? Aunque a los gobiernos nunca les gusta que se diga eso. Pero eso es inevitable, hay algo de juicio sobre el gobierno. No creo que sea el elemento prioritario aquí, pero sin duda lo ponen en un aprieto muy grande, porque prácticamente antes de 2 años se acabó su programa. Uh-huh. No es posible seguir con las mismas líneas con las que fue elegido después de esos resultados. De esto digo, de los del domingo y de los del septiembre pasado. Son 2 momentos muy duros para el gobierno, muy duros, extremadamente duros. Lo deja en una situación parecida a la que quedó el gobierno de Piñera después de esto que llamamos el estallido social. Claro. También Piñera llevaba 1 año y medio más o menos de segundo gobierno, Uh-huh. Cuando se le produjo este fenómeno absolutamente impactante, y su gobierno se acabó prácticamente, ¿no? Tuvo que dedicarse a administrar, en fin, la gestión de los ministerios, empujar los acuerdos en la clase política, y listo, y actuar como árbitro, en el mejor de los casos. Claro. Creo que estamos en una situación parecida. Parecida, ¿no? Parecida por el terremoto que significa para cualquier gobierno, ¿no? Una situación así. Sobre todo que se trata del partido que dentro del arco político está más a la derecha. Claro. Justamente le iba a preguntar eso. A ver, otro análisis que he leído tiene que ver con, bueno, ¿puede interpretarse como que hay un voto castigo al sistema político chileno en general, teniendo en cuenta de dónde viene Kast? Sí, algo de eso hay. Hay un voto de castigo a una clase política y a una gestión política que ha sido indiferente, o por lo menos que no ha sido suficientemente enérgica frente a los nuevos problemas que se han planteado en la sociedad chilena, ¿no? Los que ya te describía. Creo que la gente ha protestado frente a lo que percibe como una dejadez de los políticos para hacerse cargo de la violencia, de la inmigración, del estado de la economía, digamos, en fin, de estas cosas prioritarias que... Mira, de las 10 comunas, la comuna es la unidad mínima administrativa en Chile, ¿no? Lo más pequeño. Uh-huh. De las 10 comunas en las que José Antonio Kast sacó más votación,
Una es exactamente la que ha tenido los mayores problemas de inmigración ilegal. Una. En esa sacó más de un 70%. Y las otras 9 son territorios que tienen que ver con la Araucanía. Uh-huh. Ya sabes que hemos tenido un prolongado conflicto de violencia mapuche, así se le llama, Claro. aunque es dudoso que solo se trate de personas de ese origen. Pero bueno, esas comunas que han tenido esos casos de violencia, en esas comunas ganó. Y ganó en todas las comunas pobres, rurales, con predominio evangélico y con predominio indígena. Fíjate tú. Es sorprendente. Claro. Yo le preguntaba por el voto castigo, ¿no? Al sistema político chileno en general. Sí. Mencionamos los resultados de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Se quedó en total con 34, entonces en 51 miembros, si consideramos claro. la extrema derecha y la derecha. Después la coalición de Boric llegó al 29%, tendrá 17 representantes y el lugar restante es para un movimiento indígena. Pero ahí, claro, la centroizquierda tradicional se quedó directamente fuera del Consejo, ¿verdad? Desapareció, sí, así es. Ahí es parte de ese voto castigo. Obtuvo resultados muy, muy malos de algunos de sus partidos. Si aplicáramos la regla del 5% para su sobrevivencia, algunos de sus partidos desaparecerían de inmediato. Bueno, o sea, fue un resultado catastrófico. Veía dentro de otras de las lecturas, bueno, lo mencionábamos recién quizás, ¿no? Con parte de esa sensibilidad distinta por parte de la población. Los problemas de aquel entonces no han variado también, hay otra coyuntura. ¿De alguna forma pasó el momento para reformar la Constitución? Es una posibilidad, es una posibilidad, por lo menos. Digo porque veíamos en la previa también que había mucho más desinterés y desinformación de la gente en relación a lo que fue, por ejemplo, la anterior consulta, ¿no? Claro, de hecho hay un misterio, que es un misterio bastante delicado, que habrá que investigar más, que hubo 2 millones de votos nulos. Esta era una elección complicada, porque tenías muchas listas, tenías que votar por una sola persona, en fin, te tenían que explicar muchas cosas antes de votar, y hubo 2 millones de votos nulos, que no son necesariamente votos de protesta. Hay mucha evidencia de gente que votó más de una vez, hizo 2 marcas, creyó que había elegido un hombre y una mujer, creyó que había que marcar todos los de la lista, en fin. Y esto tiene que ver con la información que se dio a la población. En la convención constitucional pasada, en materia de información pública, el gobierno gastó alrededor de $1 millón. Este año, ¿sabes cuánto gastó? ¿Cuánto? $6.000. ¿Y eso a qué se debió? ¿Cómo hay que interpretarlo? Bueno, es un misterio, y yo creo que es un misterio que tiene responsabilidades políticas, ¿no? Ajá. Pero todavía no hemos pasado eso. Claro. Todavía estamos en el shock del resultado, ¿no? Sí. Veía que usted en una columna que escribió ya hace algunos años, ¿no? Cuando se dio el Santiagazo, en el momento del Santiagazo, con estas protestas sociales, decía: esta es otra lección de esas lecciones olvidadas de la historia. Cuando gana la ultraizquierda, siempre gana también la ultraderecha. ¿Se está dando de alguna forma eso entonces? Totalmente. Se produjo, como siempre en estas cosas, un movimiento pendular, ¿verdad? En ese sentido, en el sentido de los últimos 5 años, no de los últimos 2, ¿no? Uh-huh. Claro, teníamos una situación en la cual había mucha frustración. Lo que reflejó mejor esta elección fue ese sentimiento de frustración ante la emergencia y el crecimiento de nuevos problemas. Mira, hace años que tenemos un problema de delincuencia desatada, a la cual le da muy poca importancia a nuestra clase política, o por lo menos no toma las medidas que debería, digamos, o que se esperan, ¿verdad? Y no estábamos acostumbrados a eso. Esa es la verdad. Después de Uruguay,
probablemente vamos al país con, con las más bajas tasas de violencia delictual en América Latina. Entonces, bueno, ese cambio en la percepción social tiende a producir un voto de castigo, digamos, ¿no? Y claro, siempre le pega ese voto de castigo más a los gobernantes que a los opositores. Enseguida continuamos conversando con Ascanio Cavallo, periodista chileno de larga trayectoria, sobre lo que dejó la elección de este domingo para elegir un nuevo Consejo Constituyente y sobre todo ahora en el bloque siguiente viendo bueno, qué impacto puede tener esto, ¿verdad? Qué puede pasar a futuro y qué puede pasar efectivamente con la reforma constitucional. Enseguida volvemos. Chile pasó en 2 años de abrazar y rechazar una propuesta de constitución de izquierda a embarcarse en una nueva con los ultraconservadores al timón y el gobierno de Gabriel Boric como espectador tras los sorprendentes resultados electorales del domingo. Los chilenos eligieron un Consejo Constituyente de 51 miembros, dominado ampliamente por la derecha opositora, que elaborará una nueva carta política para reemplazar a la de la dictadura de Augusto Pinochet, la cual deberá ser sometida a plebiscito en diciembre. El Nobel Partido Republicano, que siempre se opuso al cambio constitucional, ocupará 23 de los escaños, la derecha tradicional 11, mientras que las fuerzas oficialistas tendrán 16 escaños. ¿Cómo se entiende este viraje que se ha dado? De eso estamos conversando esta mañana con Ascanio Cavallo, periodista chileno, que en 2021 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria. Ascanio, yo quería preguntarle ahora por qué puede pasar, ¿no? Los escenarios que están planteados. Miremos para adelante, a ver, si bien el nuevo texto será elaborado por un comité de expertos, el Consejo puede dejarlo de lado y armar algo propio, ¿no? Sí, pero mira, como dijiste al comienzo, esto después del fracaso de la convención anterior, la clase política elaboró un sistema pero complejísimo. Uh-huh. Primero trabajó una comisión experta que todavía sigue trabajando de 24 miembros. Luego hay un comité técnico de admisibilidad con ese nombre complicado, que es de 12 miembros y que vigila que no se salga de ciertos márgenes. Uh-huh. Y ahora está este Consejo Constitucional. Bueno, en la comisión experta hay un miembro del Partido Republicano, uno. En la comisión de admisibilidad, ninguno. Y ahora ese partido tiene la mayoría absoluta del Consejo. Entonces, ¿cómo van a funcionar esos 3 engranajes? Claro. De aquí a diciembre, que es cuando tienen que tener una propuesta para someter a un plebiscito de salida, todavía es un misterio. A esta hora es un misterio. Es posible, digamos, ya no es completamente descartable que finalmente no haya reforma a la Constitución. Ah, bueno, esa era una de las preguntas, exacto, que quería hacerle. Claro. Porque desde la audiencia Gustavo pregunta, ¿qué posibilidades ve de que esta nueva Constitución que se elaborará también sea finalmente rechazada y termine quedando vigente la de Pinochet? Hay una posibilidad porque aparentemente la gente no tiene aquí su primera prioridad. Pero hay que corregir lo de la Constitución de Pinochet también, ¿eh? Uh-huh. Porque la Constitución de Pinochet fue reformada por lo menos 6 veces. Uh-huh. Y la última vez ya no lleva la firma de Pinochet, lleva la firma de Ricardo Lagos, presidente socialista. Eso fue el 2005. Pero la izquierda, sobre todo, persistió en decir... En asociarla con Pinochet. Claro, y que seguía siendo la misma, que no había cambiado nada. Entonces, ese discurso hoy día está definitivamente fracasado, no convenció finalmente, y como bien decías también antes, los votantes del Partido Republicano mayoritariamente han sido contrarios al cambio constitucional. Uh-huh. Pero ahora están en una situación nueva, ahora son mayoría, controlan el proceso. Claro. Por lo tanto, tienen más estímulos, digamos, para comportarse responsablemente y sacar un proyecto que probablemente será minimalista,
Minimalista, al revés de lo que, ahí está. claro, al revés de lo que era el anterior, ¿verdad? Claro. Que era totalmente maximalista. Veía declaraciones en estos días del presidente Gabriel Boric que sostenía bueno, que el proceso anterior, la Asamblea Constituyente fracasó, entre otras cosas, porque dijo, no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto, y apuntaba así a no replicar esa experiencia en este nuevo Consejo Constitucional. Vamos a escucharlo, que después quiero preguntarle al respecto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. Llamó entonces a conseguir grandes acuerdos. ¿Es viable algo así, que este partido de extrema derecha busque consensos? ¿O entiende que se va a dar eso que señalaba, ¿no? Que se va a dar simplemente un cambio minimalista. Mira, los mensajes desde el domingo en la noche hasta ahora del gobierno y de los partidos de centro y centro-izquierda ha sido ¿no? Que no cometa ahora la derecha el mismo error que cometió la izquierda y que llevó a un fracaso tan resonante. Pero como te digo, es difícil que esos acuerdos tengan la magnitud que se esperaba de un cambio constitucional. Uh-huh. Es más probable que sean acuerdos en torno a mínimos comunes, digamos, ¿no? Y creo que tiendo a pensar, pero me puedo equivocar en esto, ¿no? Tiendo a pensar que el Partido Republicano, que tiene interés en que su líder, José Antonio Kast, sea el próximo presidente de la República, va a tratar de mostrar capacidad de gobierno, capacidad de dirección, ¿no? Y por lo tanto va a empujar alguna reforma en la Constitución, insisto, no de fondo. Uh-huh. No de fondo, pero cuando dice no de fondo, a ver, ¿puede terminar saliendo una Constitución más conservadora que la vigente? No, lo dudo, pero efectivamente algunos partidos de izquierda se están viendo ahora en la situación paradójica de tener que defender mejor la situación vigente que la que venga, ¿no? Claro. Bueno, esa es una pregunta que le iba a hacer, ¿no? Porque el movimiento social que llevó a Boric al gobierno defendía la reforma de la Constitución para dejar atrás una que decía venía de la dictadura. Claro. Esta saldría de la democracia, pero podría ser más conservadora. Entonces, ¿Boric quedaría embretado a defenderla o podría llamar a rechazarla? ¿Puede darse ese escenario? No creo, porque el gobierno tiene que tener algún grado de responsabilidad, digamos, y no puede convocar a una situación de más ingobernabilidad. Mira, te digo más, el gobierno del Frente Amplio, como se llama aquí en Chile la coalición de izquierda, consideró, alguno de sus ideólogos lo dijo así desde el primer minuto, que sin nueva constitución no había programa de gobierno. Uh-huh. Por lo tanto, hay que entender que el programa de gobierno de Boric se terminó. Lo que le queda es administrar esta situación y tratar de obtener un cambio constitucional que, aunque sea pequeño, le permita decir que se trata de una nueva constitución nacida efectivamente en democracia. Pero obviamente no va a ser la constitución que hubiese querido. Claro. Ahí me lleva a otra pregunta, ¿no? Usted señalaba la comparación con la situación que vivió Piñera en ahí 2018-2019, cuando se da el estallido social, que bueno, decía, después se limitó simplemente a como que a dejar que transcurriera el tiempo, ¿no? Así es. En este caso, ¿puede darse algo similar? Pensando en cuánto de esto que pasó el domingo tiene repercusiones después en el Parlamento y, por lo tanto, cuánto puede condicionar lo que resta de la administración de Boric, ¿no? Totalmente. Mira, afortunadamente para él, las siguientes elecciones están un poco lejos todavía. El año 24, el próximo año 24, hay elecciones municipales
que siempre son consideradas un anticipo de las presidenciales, y las presidenciales son el 2025, de manera que todavía tiene un pequeño espacio, pero yo creo que va a tener que dedicar todo ese espacio a reparar, digamos, y a reiniciar la marcha de una economía que ha estado bastante deteriorada, con gente que está muy golpeada por la inflación, y a tratar de superar en la medida que pueda, digamos, los problemas de inseguridad, que son problemas también muy nuevos para Chile, ¿no? Sí. Y bueno, la inmigración es otro problema, pero parece ser que se está encaminando por una forma más razonable. Nosotros tenemos una frontera nortina que es muy, muy esponjosa, pero que nos relaciona directamente con dos países, que son Bolivia y Perú. Y la masa de inmigrantes ha llegado a través de Bolivia principalmente, y entra por esta frontera, que es el desierto, no es fácil cruzarla, pero no es la frontera norteamericana, es mucho más, no hay puestos de control, no hay nada ahí. Entonces, bueno, tienes una situación de control de orden público que se va a convertir en la primera prioridad para este periodo, y la otra es la de echar a andar la economía, definitivamente. ¿Y qué puede pasar a nivel del Parlamento? Boric va a tener que negociar mucho más para tener gobernabilidad, porque recordemos, no tiene las mayorías en el Parlamento, ¿no? No, tampoco, no. Yo creo que su programa de reforma, así de las grandes, sí, está muerto. Ajá. Entonces ya no tiene viabilidad, digamos. Él tiene que aspirar a sacar algunas reformas mucho más pequeñas de las que pretendía. Por ejemplo, tiene una reforma tributaria planteada por delante. Bueno, es evidente que eso no tiene muchas posibilidades de triunfar en las magnitudes que hubiese querido él, ¿no? Probablemente va a ser mucho más pequeña de lo que el Ministerio de Hacienda esperaba. Pero algo tendrá que sacar, porque de otro modo pasa a ser una especie de gobierno irrelevante. Veía que él, en las declaraciones públicas que hizo ayer, decía, bueno, que el resultado del domingo no cambia el norte del gobierno, ¿no? Nuestro gobierno, decía, ha tenido y seguirá teniendo una agenda de trabajo muy clara y definida por las necesidades del pueblo. Entre esas necesidades enumeró la seguridad y el costo de vida, así como reformas que garanticen mayor justicia social y equidad, que están en el corazón del malestar social, decía. Sí, es un buen discurso, en ese sentido acoge estas dos nuevas demandas que no estaban en su proyecto, como son los de seguridad claro, y reactivación económica, digamos. Eso no estaba en su programa ni en su proyecto. No le dieron mucha importancia durante todo este periodo y se han encontrado de golpe ante una realidad muy distinta de la que creían que el país pensaba, digamos, ¿no? En cierto modo, lo que apareció el domingo y lo que apareció en septiembre pasado es un país que desconocía el mundo de la izquierda. No quiero decir que despreciaba, porque a lo mejor no es así, pero que lo desconocía, efectivamente. El pueblo real, digamos, era de otra manera, no era como creían, ¿no? Es fuerte cuando a un dirigente político le ocurre eso, claro, porque es como que tiene que rediseñar el mundo, ¿no? Y eso de vuelta, en parte esa distorsión tiene que ver con lo que comentaba al inicio, ¿no? El hecho de que, bueno, las últimas elecciones, desde el 2012, Chile tenía un sistema electoral donde no tenía voto obligatorio, y estas instancias sí constituyentes fueron efectivamente con voto obligatorio. Claro, y efectivamente es verdad que eso hace aparecer un mundo que es mucho más conservador, que es despolitizado, que no tiene tanto interés en la política, que se fija en las cosas de mayor urgencia, y que en general es resistente, digamos, a los cambios muy muy radicales, muy agudos, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, es un tipo de gente distinta. Pero bueno, son la gente que vive aquí. ¿Qué vamos a hacer?
Claro. Ascanio Cavallo, periodista chileno de larga trayectoria, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, por este análisis sobre los resultados del domingo. Vamos a seguir atentos entonces a este proceso y en todo caso en unos meses volvemos a conversar cuando estén allí en la previa para después lo que va a ser la elección de diciembre, donde tengan efectivamente que aprobar o rechazar lo que salga, ¿verdad?, de esta nueva Carta Magna, de este proyecto de Carta Magna. Así es, muchas gracias a ti. Un abrazo, que pase muy bien. Que estés muy bien. Chao, chao. Chau, chau.